como la semilla. El sembrador salió a sembrar. Es como decir, el predicador salió a predicar, a sembrar. ¿Y qué es lo que él sembraba? La semilla. Y la semilla es la palabra, la palabra. Y habla básicamente de 4 o 3 resultados básicamente de esa siembra, que es bueno que la tengamos en cuenta, porque insisto, del lugar, si la semilla que el campesino siembra en su campo logra tomar todos los nutrientes que la tierra le proporciona, no hay duda que la semilla va a germinar. Y si la semilla germina, obviamente va a nacer. Y si nace, va a crecer. Y si crece, va a dar fruto. Pero se corren muchos riesgos, igual que el sembrador en el campo. No todo lo que se siembra en el campo desafortunadamente nace. Hay semillas que se ahogan porque quedan de pronto muy profundamente sembradas. Yo fui campesino cuando era niño y mi mamá me enseñó a sembrar frijol y maíz. Y ella me decía que no hay que sembrarlo muy profundo porque se ahoga. No tire tan duro el barretón, suave. Medio levante la tierrita y ponga la semillita ahí, porque si la deja muy tapada se ahoga. Y corre muchos riesgos, porque luego vienen también el asunto del clima. El clima es fundamental. Si viene mucha agua, pues se pudre. Y si viene mucho sol, pues se seca. Y agréguele a eso las plagas, que vienen los bichos raros y dañan la semilla. Pero con todo y eso hay que sembrar, porque lo que sí es cierto es que es más los frutos que se tienen que las que se pierden, o si no, no sería negocio, pero se corren riesgos. Y es lo que está diciendo el Señor en la parábola del sembrador, que ya leíamos en Marcos capítulo 4. El sembrador es el maestro. La semilla es la palabra y el terreno en este caso somos nosotros. Nosotros somos un terreno a donde se vienen sembrando muchas cosas y que naturalmente, dependiendo del lugar que le demos a esas siembras que hacen en nosotros a través de la enseñanza, se verán resultados. De lo contrario, Jesús habla aquí básicamente de 4 riesgos. Los que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lamentablemente se corre ese riesgo. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Porque tal vez se convierten o nos convertimos al evangelio con unas perspectivas equivocadas. Y cuando no se da lo que yo creí que se iba a dar, entonces yo ya no creo más, porque vienen las pruebas. Las pruebas es lo que dice el texto: cuando sale el sol. El sol es una amenaza para el agricultor porque reseca la tierra. Y las pruebas son un momento de prueba, obviamente. En la prueba un cristiano puede templar su carácter y afianzarse más en la fe, o puede lamentablemente apartarse, porque le vino las pruebas, vino la dificultad, vino el problema en el trabajo, vino la enfermedad, vino el problema del hogar, vino tantas cosas que a veces llegan a la vida de una persona y tratan de ahogarla, y en vez de fortalecerse y confiar más en la palabra, se desanima, se desalienta. Pastor, es que yo me bauticé
Y yo me hice cristiano porque yo pensé que a mí el Señor me iba a arreglar el hogar. Hay gente que se convierte porque creen que van a solucionar problemas. Y yo creo que sí. Pero lo principal que debe pasar en la conversión es el reconocimiento de que yo soy un pecador. ¿Para qué un hogar bien bonito si a la final siempre va a estar en riesgo? Porque donde hay un hombre infiel o una mujer infiel o un corazón no arrepentido, no hay nada garantizado. Lo que nos garantiza es la verdadera conversión y la verdadera fidelidad a Dios, porque el que le es fiel a Dios, le es fiel a la esposa, le es fiel al esposo, y será un excelente hombre, una excelente mujer. Pero debía haber tenido una experiencia de transformación, de cambio. Amén. Que es lo que muchos no logran. La semilla nace, pero cuando le da el sol se marchita. Uno ve gente desmotivada, desanimada. Hermano, ¿por qué no ha vuelto? No, hermano, tengo muchos problemas. Y creemos que con no volver a buscar de Dios es la solución. Totalmente equivocada. Lo que necesitamos es una genuina conversión. Muchas semillas y mucha palabra que se siembra no logra su objetivo, su meta, porque no se llega a una genuina conversión. La conversión tiene que ver con la transformación, con el cambio. ¿De qué me sirve a mí decir soy cristiano y si en mí no se ve ningún fruto de cristiano? De nada me va a servir, porque lo que yo debo es que la gente vea la transformación, el cambio. En Tito capítulo 3 habla de la conversión, porque hay muchas semillas que nacen pero no se alcanza a madurar, no alcanzan a crecer, que esto tiene que ver con la conversión. Tito capítulo 3 brevemente dice, hablando Tito de la salvación, Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nadie merece ser salvo. Lo que usted y yo merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la salvación es un acto de misericordia. ¿Quién es usted y quién soy yo para que Dios me dé esa bendición de ser un hijo de Él, de adoptarme como hijo, de acogerme en su gracia y darme sus promesas? Es un acto de misericordia. La salvación es un acto de misericordia, y esa misericordia se manifiesta, y fíjense lo que dice ahí, por el lavamiento de la regeneración. Oiga bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la regeneración. En la renovación, porque el hombre se convierte en un hombre nuevo, la renovación. Y la regeneración, que es la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo produce regeneración. Solo el Espíritu Santo, que es el que engendra esa palabra, esa semilla, es la que produce la transformación, el cambio. Amén. Entonces, decía yo que son básicamente tres problemas que se presentan en la parábola del sembrador. La primera, los que creen por algún tiempo y se apartan porque no alcanzan una genuina conversión. Pero yo sabe que estaba pensando, si mucha gente no alcanza la genuina conversión, también tiene mucho que ver con la forma de nosotros guiarle a Cristo. Porque a veces no tenemos y no hacemos el respectivo seguimiento de una persona para ayudarle en su crecimiento espiritual. Los dejamos muy solos.
Esta niña que bautizamos ahora, Alejandra, gloria a Dios, bueno, ya tiene la bendición de tener su familia que la ayuda, porque a la mente de esa niña vendrán muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si hay un tutor, por eso es que hay tanto trabajo en la iglesia, y uno cuando se le exige tanto a la iglesia es porque hay tanta necesidad. No tanto del culto de pronto en la calle, hay también que hacerlo, pero necesitamos mucha gente discipulando a gente. Qué bueno que un diácono, qué bueno que cualquiera cristiano diga: hermano, yo crecí espiritualmente y yo quiero disponerme, voy a dedicarme a una familia, a darle un discipulado. Porque a veces nosotros decimos: ya está cristiano, porque pasó adelante, porque se bautizó, porque recibió el Espíritu Santo, pero todavía no sabe cómo caminar. Entonces hay que hacerle acompañamiento, y eso a veces la iglesia desafortunadamente carecemos de ese acompañamiento. Yo dejo el interrogante para que usted adopte una familia, adopte un simpatizante de su propia iniciativa. A veces no son las cosas que el pastor nos manda hacer. ¿Qué se gana el pastor? Hermano, hagámoslo, hagámoslo. Pero si usted no quiere hacerlo y no siente hacerlo, qué bueno que de su propio corazón, de su propio sentir, diga: pastor, yo quiero comprometerme a discipular a alguien para que crezca espiritualmente, como yo he crecido, porque en verdad que hay gente que ha crecido. Ese es un riesgo que se corre con la semilla. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. El otro que se corre es los que Satanás quita la palabra y no dan fruto. Dice: Satanás quita de su corazón la palabra y no dan fruto. Fíjense lo que el diablo quita: la palabra, porque él sabe que la palabra es la que produce el efecto. El resultado es la palabra. Hace muchos años nosotros, y yo como predicador, hablaba mucho del diablo. Y alguna vez un compañero ya más maduro me dijo: hermano, deje hablar del diablo, tanto del diablo, porque yo era un obsesionado perseguidor del diablo. A mí me gustaba orar por los endemoniados. No sé, era una cosa como, me despertaba como una adrenalina. Como que este demonio, ¿qué se cree o qué? Pues no porque yo pudiera, sino por la fe y las experiencias que yo he tenido con Dios. Pero hoy en día casi no se habla del diablo, nos callamos la boca. Y el diablo está haciendo su obra calladitamente. Pero el diablo hay que volver a desenmascararlo. El diablo hay que volver a reconocer que sigue siendo un mentiroso, un engañador, un falso, y alguien que tiene a mucha gente, inclusive cristiana entre comillas, atrapado. Hay que volver a predicar del diablo, porque nos callamos. Ahora hablamos cosas lindas de Jesús y la gente dice amén, pero sigue en el mismo pecado. ¿Qué es eso? Una atadura. ¿Y atadura de quién? Del diablo. El diablo es experto en atar. Por eso el Evangelio dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, porque el pecador es atado. Pastor, yo sí quisiera, véame pastor, a mí me dice mucha gente: pastor, a mí me fascina el Evangelio, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque hay una fuerza demoníaca. Quita, el diablo quita. Y yo quiero decir brevemente con respecto al diablo que me gustaría, y he estado teniendo el sentir, hay que volver a hablarle a la iglesia de que todavía el diablo está por ahí. Él no se ha ido, como tampoco Cristo se ha ido ni se va a ir. El Satanás
no tiene poder ni facultad para cohabitar con un fiel creyente. O sea, yo no creo que un espíritu pueda tomar a un creyente que tiene el Espíritu Santo. No creo eso. Pero lo que sí creo es que el diablo ataca por posesión o por obsesión. Hay gente que es poseída directamente por el diablo, ¿verdad? Y hay gente que es obsesionada. ¿En qué sentido? Porque yo entiendo por la Biblia que Satanás tiene poder para interferir en los pensamientos, en las acciones y en las emociones. Interfiere en los pensamientos, pero no habita en nosotros, sino que transitoriamente hay gente que la obsesiona una cosa. Yo lo digo porque yo soy humano y hay cosas que uno le obsesiona y se apasiona, me gusta. Y si no le pone cuidado, se convierte en una atadura. Hay cosas que obsesionan y no son propiamente cosas buenas, gustan. Y el diablo es un experto en obsesionar. Hay gente que se obsesiona de una mujer, de un hombre, que no es su esposo, que no es su esposa. Se obsesiona de un vicio, de cualquier cosa, de un hábito, de un cantante. Y no puede, es que no puedo dejar de verlo, dejar de oírlo. Y parece muy normal. Pero por algo la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Ser tentado no es un pecado, porque hasta Cristo fue tentado. Pero caer en la tentación sí se puede convertir en un pecado. Entonces el cristiano que verdaderamente está decidido a ser fiel a Cristo tiene que conocer las artimañas del diablo. Amén. Yo digo que el diablo no cohabita con un cristiano que obviamente tiene el Espíritu Santo, por la siguiente razón. Por ejemplo, 2 Corintios, hablando de que el diablo viene y quita y hace daño. 2 Corintios capítulo 6 verso 15. Hay que conocer muchas artimañas del diablo. Bueno, entre ellas primero vamos a ver que el diablo ataca el diablo es astuto, es malicioso, tiene su forma de operar sigilosamente, casi que imprevisible. Por eso la gente dice: pero ¿qué va a ser malo eso? Y resulta que sí acaba siendo un problema. Pablo lo dijo en 2 Corintios 11 y se lo dijo a los corintios. Porque Pablo era muy celoso de sus fieles. Y él dice, 2 Corintios 11: ojalá me tolerarais un poco de locura. Tolérame, porque os celo con celo de Dios. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice: os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Eso es lo que Pablo quería, que la iglesia fuera tan consciente que era como esa entrega de la virgen que se consagra a un varón, a su esposo, a su esposa, y que así fuera la iglesia desposada con Cristo, como esa virgen se desposa con el varón. Y Pablo tenía celos de todo lo que podía pasar en torno a ese anhelo, y enseguida entonces dice y manifiesta su temor y dice: pero, ese pero tiene un sentido importante, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, óigase bien, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Pablo manifiesta el temor de que el diablo todavía sigue por ahí. ¿Y cómo fue que engañó a Eva? Con que Dios os ha dicho. A usted le dice el pastor, a usted le dice su mamá: mi hijo, es que su mamá. ¿Cuántos malvados no sacan las niñas y los jóvenes y los niños, haciéndoles ver que es que la mamá, el papá? ¿Y cuántos no se filtran también en la misma congregación y contradicen la enseñanza del pastor, tratando de que lo que él dice no es, pero lo que ellos dicen así sí es? Ojo, que no sea ni lo que yo digo ni lo que el fulano le diga, pero ojo a lo que dice la Biblia, porque es la palabra de Dios. El demonio anda y le dijo a Eva: es que sabe Dios, lo que Dios es egoísta, porque Él quiere que usted no tengan los mismos conocimientos que Él tiene, y por eso los priva de las experiencias y de los conocimientos. Pero sabe Dios. Y el diablo engañó a Eva, porque Eva, jovencita, no le pongan el oído a todo palabrero. Miren bien a quién le oyen. Oiga bien, mire bien quién les habla. E inclinen el oído y disciernan. No se dejen ¿cómo se dice? Encantar de las palabras, porque hay encantadores de la palabra. Entonces sí existe la astucia del diablo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que hoy en día, hermano, si alguna cosa deberíamos pedirle a Dios es espíritu de discernimiento. Hablamos mucho con mi esposa de eso, y ella ha tenido como espíritu de discernimiento, y me ha salvado a mí de unas, porque yo soy muy creyente. Ella también es creyente, pero yo soy más creyente que ella. Yo creo en todo. Y ella me dice: ojo, ojo. Y a veces me hace como rabiecita. Y a veces le he llevado la contraria. Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije. Callado. Hermano, hace falta espíritu de discernimiento, porque el maligno usa muchas estrategias. Fíjese usted que dice aquí mismo en el capítulo 11, hablando Pablo en otros términos, porque habla Pablo y dice: estos son, verso 13, hablando ya de pastor, de maestros, de enseñadores. Increíble. Yo estos días he estado viendo por la televisión unos programas de vez en cuando, y hablan de grandes líderes religiosos, cómo acabaron y en qué cosas tan feas vivían, y cómo le aparentaban a la comunidad lo que no era. Ante la comunidad eran unos excelentes personajes,
pero en la recámara eran unos perversos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta hoy en día, que hay tanto encantador con la palabra. Y hay gente que anda porque tiene comezón de oír. Ojo, ojo, ¿quién habla? Porque hasta el diablo ha engañado a grandes ministros. Eso no es nuevo. Han resultado estafando, violando, cometiendo actos de inmoralidad. Y lo terrible es que se cubren de tal manera que es difícil detectarlos. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Mire bien. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lo dice la palabra. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Engaña al diablo, sí o no? Cautiva. Cuando la Biblia dice luego viene el diablo, yo no sé en qué momento viene, pero que viene. Bueno, a mí no vaya a venir en el nombre de Jesús. Y espero que a usted tampoco. Pero hay que estar pilas, como dicen por ahí. Hay que estar atentos, a conocer, a saber. Mire, hermanos, yo decía que el diablo también, fíjese usted, por ejemplo, como Pedro, un gran hombre de Dios. Y Pedro lo usó el diablo. Transitoriamente, pero lo usó. Y yo me imagino al pobre Pedro cuando Jesús le dijo, apártate de mí. Por favor, Pedro, Satanás. Pero no era que Pedro fuera Satanás, es que Satanás estaba usando a Pedro, según dijo Jesús. Entonces, el diablo sí tiene poder en el pensamiento transitoriamente. Y por eso en las iglesias a veces surgen comentarios, por eso los chismes no son buenos. Porque a veces el diablo usa la chismografía y las palabras. Es que él me dijo, y él no dijo eso. Es que él lo dijo, y a veces dicen, es que el pastor dijo, y es que oye el mal, porque el diablo desvía la palabra. Yo una vez iba a bautizar un poco de gente y una señora de repente me dijo, yo no me bautizo. Así como reaccionó así. ¿Y qué pasa, hermana? ¿Por qué no se bautiza? Porque es que él me acaba de decir, al fin te arrepentiste, perra. Le acababa de decir el obrero, según ella, que la traía de por allá de un campo para que yo la bautizara. Entonces ella oye que el señor, el obrero, le dice de esas palabras. Sí, pero si yo estoy aquí y él no ha hablado, eso es mentira del diablo. Y qué problema con la señora, porque se le metió que ella oyó que él le dijo eso. Y cuántas cosas no pasan así. Es que él me dijo, no le dije eso, pero el diablo quiso que usted escuche eso. Amén. Entonces la astucia del diablo es tremenda. Y entonces le dijo a Pedro, imagínate que atrevido, porque era el momento crucial. Cristo iba a la cruz, iba a morir. Y resulta el diablo que dice, Pedro es más allegado a Jesús, digámosle que le eche el cuento de que no muera, que se deje de eso. ¿Dónde está el texto, hermanos? ¿Mateo qué? Mateo 6:15 creo que es. Me gusta leer la Biblia para que nos quede más claro. ¿Sí es Mateo? Uy, porque ya voy a quedar mal. Mateo 6:15. Ayúdenme a verlos. No es Mateo 6:15. No es Mateo, no.
¿Marcos qué? Marcos 8:33. Bueno, gracias a Dios. Ahí está, Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque pones la mirada en las cosas, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No pones la mirada en las cosas de Dios. Quítate de delante de mí, Satanás. O sea que Satanás sí interfiere. Y hay un texto por ahí que dice que yo no creo que cohabite con uno, con el cristiano no. Porque hay un texto que dice que qué compañerismo tiene que la luz con las tinieblas, y qué comparte el templo de Dios con Balial, que era como el príncipe de los demonios. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios. Oiga, qué bueno tener gente experta en bibliología. Segunda de Corintios 6. Bueno, está hablando de que el cuidado que uno debe tener, que esto sería un tema importante de tratar, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tan bueno que era antiguamente que haya tanto celo. Y no era permitido que las cristianas se casaran con inconversos. Pero eso hoy en día ha cambiado mucho. Y por eso los hogares cristianos están tan mal, porque hay una mezcla de cristianismo y mundano. Qué bueno que las jóvenes vuelvan a eso, no se unan, no se busquen novios pervertidos, inconversos, mujeres inconversas. Esperen que se conviertan a Cristo. Por algo lo dice la Biblia. Bueno, no ese es el tema. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comparte Cristo con Balial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que no hay compañerismo. Yo no creo que con un cristiano fiel cohabite un demonio. No creo eso. Pero que sí lo usa. Sí lo usa. En el pensamiento, en la emoción, ¿no? Lo puede usar. Por eso vuelvo y digo: no deis lugar al diablo. El tercer punto entonces es ese: los que Satanás quita la palabra y no dan fruto. Porque decía yo, hay que volver a hablar de la astucia de Satanás. Hay mucho cristiano en problemas con el diablo, porque le abrió el corazón. Le abrió el corazón. Y hasta que no decidamos realmente de quiénes somos, va a ser muy difícil. Usted tiene que pararse firme y tomar una decisión. Esto no va a ser más así. Vamos a acabar con esto. Vamos a romper. Escogeos hoy a quién sirváis. Algún día usted debe ser inteligente y tomar una decisión radical. No voy más con eso. Desisto de eso. Doy un cambio rotundo a mi vida. Y ser de carácter, para mantenerse firme en las determinaciones. Porque ahí es que Dios viene y envía su misericordia y fortalece la vida y le da sentido. Y es cuando uno empieza a convertirse a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por último,
los que los afanes de la vida y las riquezas y los placeres ahogan la palabra y no dan fruto. Fíjese usted la semillita sembrada, ¿verdad? Pero al lado de ella crecen las malas malezas, los espinos. Y dice la Biblia, son los afanes, las riquezas, los placeres. Hay gente que prefiere los placeres ficticios, eso es respetable. Cada cual hace con su vida lo que bien le parezca, pero ¿a qué costo? Los placeres de la vida, porque sí son cosas que son placenteras, no digamos que no. A veces decimos, el mundo no ofrece nada. No, no es cierto, el mundo sí ofrece mucho. Ofrece tanto que mire cómo tiene la humanidad, atrapada en los placeres, atrapada en las vanidades, atrapada en la sexualidad. Ahí está la humanidad, y solo el poder y la gracia de Dios puede sacarlos de esas profundas tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús. Los placeres, las riquezas, amén, los afanes. Hermano, no te he vuelto a ver en la iglesia. Ay, hermano, es que hay tanto trabajo. Uf. Bueno, gloria a Dios que hay trabajo, pero ojo, porque qué tal que Dios, por salvar su alma, le quite el trabajo. Dios puede hacerlo, porque Dios lo ama. ¿Y qué nos ganamos? Eso a veces no es fácil entenderlo, pero qué bueno poderlo entender. Porque dice la Biblia, ¿qué ganar el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Hay afanes de riquezas. Hay gente que se quiere enriquecer ya, al costo que sea. No importa los medios, quiere riquezas. Eso ahoga la palabra, ahoga la palabra. Entonces el sembrador cumple con sembrar, pero el terreno es el que dispone qué fruto va a dar. Amén. Tengamos en cuenta estos 4 punticos y los vamos a entregar en el boletín. ¿No? Los que creen por algún tiempo, los que Satanás engaña y los que se engañan a sí mismos. Porque hay algunos que los engaña el diablo y otros que se engañan a sí mismos. Y claro, le echan la culpa al diablo, o le echamos la culpa al diablo, pero se engañan a sí mismos. Entonces, los afanes, las riquezas y los placeres ahogan también. Hermano, que Dios nos siga ayudando, porque en realidad estos son tiempos de cuidado, de ser celosos. Fíjense ese celo de Pablo. Yo quiero desposarlos a ustedes así, de esa manera, para que sean fieles al único esposo que es Cristo. Hermano, rompamos los yugos de esclavitud, rompamos las ligaduras. Solo Dios sabe qué cosas hay en nuestras vidas, pero yo sí sé que hay muchas áreas de nuestra vida que aún Cristo no es el Señor. Las tenemos reservadas por algunas razones, y ojalá que algún día Dios nos dé completa victoria, porque solo ese día podremos garantizar que estamos plenamente convertidos a Cristo. Póngase de pie y demos gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por cada hermano, por cada hermana que participa de tu reunión. Haz de bendecir sus vidas, Señor. Haz de guardarnos y protegernos, y haz de enseñarnos cada día el camino en que debemos andar. Guía nuestros pasos, Señor. Te lo rogamos en tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sembré, Apolo regó,
pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré